Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre hematopoiesis y hemocatéresis. Estos dos procesos permiten la formación, diferenciación también de las células sanguíneas, y también vamos a ver el proceso por el cual estas células llegan al cumplimiento de su vida útil, y algunas de ellas son simplemente eliminadas de circulación. Algunas pasan de la circulación a los tejidos para cumplir distintas funciones y allí permanecen hasta que sufren los procesos correspondientes a la apoptosis y la muerte celular, mientras que otras, debido a cambios en las características principalmente físicas de sus membranas celulares o también de sus componentes celulares, sufren el proceso de, digamos, muerte celular, desencadenado justamente por estos cambios que van ocurriendo durante el ciclo de vida de la célula, y por tanto, ya una vez que esta célula necesita ser renovada o cambiada por una nueva, tenemos ciertos órganos, que son los que se encuentran en pantalla, que se ocupan de sacar estas células del sistema cardiovascular o circulatorio y darle un destino final a todos los componentes de estas células para principalmente reutilizarlos y que no se pierdan en este proceso de hemocatéresis, ¿sí? Entonces, para comenzar, como hacemos habitualmente, vamos a empezar hablando de justamente lo que son los objetivos de esta charla. En particular, lo que tenemos que decir es que vamos a revisar los conceptos de hematopoiesis y hemocatéresis. Vamos a estudiar los tejidos involucrados en la formación de las células de la sangre. Vamos también a ver los factores necesarios para la correcta maduración de los distintos linajes celulares, todo lo que ocurre en el microambiente donde estas células maduran y se diferencian. Y vamos a revisar los mecanismos de reciclaje de los componentes de los eritrocitos cuando cumplen su ciclo de vida. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la hematopoiesis va cambiando de lugar, ¿sí? Es decir, la formación de los componentes celulares de la sangre van teniendo distintos órganos o tejidos involucrados en la formación. Al principio de la edad fetal, el saco vitelino es el o el sitio principal donde se van a ir diferenciando las distintas células que van a componer todo el sistema sanguíneo, ¿sí? Posteriormente, el hígado y el vaso fetales son los que toman este rol, que luego en la vida adulta en realidad ya no tienen esta función, es decir, posterior al nacimiento el hígado deja de cumplir función en la hematopoiesis y el vaso un poco antes, para ser los principales órganos encargados en realidad de la hemocatéresis, pero eso ocurre en la vida adulta. Posteriormente, en los últimos meses previos al nacimiento y posterior al nacimiento, el órgano principal donde se van a formar las células de la sangre es la médula ósea, ¿sí? Y la médula ósea se ubica dentro de distintos huesos, ¿sí? Principalmente los huesos planos, como podemos ver aquí en la etapa postnatal, a lo largo de la vida y que van decayendo en su producción. La pelvis, las vértebras y el esternón, al igual que las costillas, son los órganos principales, ¿sí? Al menos hasta los primeros 20, 25 años, mientras que los huesos largos tienen también componente de médula ósea, aunque no es su principal función, sino más bien los huesos largos están ocupados del sostén de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, los órganos donde vamos a encontrar la principal formación de los distintos componentes de la sangre será la médula ósea dentro de los huesos planos durante nuestra, digamos, toda nuestra etapa postnatal. Los nódulos linfáticos tienen un rol importante en la maduración y diferenciación de principalmente los linfocitos, ¿sí? Ya hemos visto la importancia de los órganos linfáticos primarios y secundarios para dar origen justamente a estas células inmunitarias. En cuanto a la hematopoiesis y la diferenciación celular,
lo que por ahí ya han visto en histología, pero que es importante recordar, las células madres son aquellas que van a dar origen a células precursoras, ¿sí? De linaje linfoide, de linaje mieloide y de linaje eritroide. Dentro de las células de precursoras linfoides, vamos a tener que el timo y el tejido linfoide de la médula ósea serán los principales sitios donde van a madurar, principalmente los linfocitos B y los linfocitos T, para justamente luego ser activados en los órganos o tejidos linfáticos secundarios, ¿sí? En cuanto a las células precursoras eritrocitarias y también las células precursoras mieloides, principalmente presentes a nivel de la médula ósea, darán origen a las de la serie de eritroide, justamente a los glóbulos rojos, ¿sí? A través de el paso de distintas etapas, ¿sí? De maduración que requiere distintos mediadores. Aquí, por ejemplo, está nombrada la eritropoyetina, para compararlo con la trombopoyetina, que será un factor necesario para justamente, a partir de la célula precursora mieloide, dar origen al megacariocito y que éste termine conformando las plaquetas que son volcadas a circulación. También de esta célula precursora mieloide se van a originar el resto de los leucocitos, ¿sí? Principalmente los granulocitos, que es donde encontramos los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y los mastocitos, además de los monocitos que van a dar origen a los macrófagos que se van a diferenciar una vez que lleguen a los tejidos. Bien, la importancia que podemos decir y que últimamente, digamos, va teniendo mayor relevancia, principalmente por estudios asociados al cáncer, ¿sí? Es las características que tiene el microambiente celular, ¿sí? O el entorno de las células para poder justamente diferenciarse de una célula estromal a una célula madre o un fibroblasto, y de ahí en más ir tomando ciertas características y que esto también ha permitido diferentes experimentaciones por conocerse los mediadores que son necesarios que estén presentes en un microambiente celular para diferenciarse a una u otro linaje celular a partir de una célula madre, ya sea hematopoyética, mesenquimática o demás. ¿Sí? Estas microambientes entonces van a determinar la diferenciación de la célula dentro de parámetros de la normalidad y otras en condiciones patológicas, como comentaba recién, como ocurre en el cáncer. Hay citoquinas que son fundamentales para determinar esta diferenciación en distintos linajes y hay factores de crecimiento, ¿sí? Citoquinas y otros mediadores que van a determinar de manera común la diferenciación a un linaje celular y luego otros que son específicos para que esa célula llegue a alcanzar la diferenciación final, ¿sí? Dentro del tejido donde se están formando. Entonces, dentro de estas distintas sustancias que podemos ver y que ya se conocen y que están bastante bien identificadas para dar origen a distintos linajes, nosotros podemos decir que la célula madre pluripotencial requiere de interleuquinas y del stem cell factor, ¿sí? O SSF, para diferenciarse las progenitoras que ya nombramos recién, mieloides y linfoides. En presencia de interleuquina siente, particularmente la progenitora linfoide originará o terminará diferenciándose en linfocitos, ¿sí? Ya sean linfocitos T o linfocitos B, que, como habíamos comentado recién, en los órganos linfáticos secundarios se terminarán su maduración y diferenciación a los distintos linajes de linfocitos que hemos visto en otras charlas, ¿sí? Por otro lado, la presencia de interleuquina 1, 3 y 6 da origen a las progenitoras de principalmente la serie eritroide y mieloide, es decir, aquellas que van a dar origen a los granulocitos, a los glóbulos rojos y las plaquetas. Hay varios factores de crecimiento relacionados también a la maduración, tanto de granulocitos, monocitos o macrófagos, como interleuquinas 3, 4 y 5, que son necesarias para la diferenciación de distintos granulocitos, como puede verse aquí. Como podrán apreciar, para la diferenciación del glóbulo rojo es muy necesaria la eritropoyetina en una etapa, como también la trombopoyetina para la formación de los megacariocitos, ¿sí? Esto que vemos aquí en este paso. Pero hay factores de crecimiento, como decíamos recién, el de granulocitos macrófagos
o directamente el de granulocitos o el de monocitos, que determinan que lo que comenzó a diferenciarse a partir de esta célula progenitora amiloide termine en el linaje final de lo que puede ser un monocito, un neutrófilo, o un eosinófilo o un basófilo. Particularmente los eosinófilos requieren la presencia de interleuquina 5 para terminar de diferenciarse, mientras que los basófilos requieren de interleuquina 4 para lograr este último paso. Entonces fíjense cómo, aunque hay algunas sustancias comunes, como puede ser la interleuquina 3 o el factor de crecimiento de granulocitos macrófagos, lo que requieren es además la presencia de algunos específicos para lograr este último paso de maduración. La interleuquina 11 es otro factor importante que me había olvidado de nombrar, que requiere la maduración plaquetaria, además de la trombopoyetina. En cuanto a la formación de los eritrocitos, tenemos que tener en cuenta que la célula unidad formadora de colonia eritrocitaria da origen al proeritroblasto, de aquí va a dar origen al eritroblasto basófilo, que tiene dos formas, una primera forma y una segunda forma más madura, luego el eritroblasto policromatófilo, el ortocromático, y luego dan origen al reticulocito y al eritrocito maduro. La particularidad que tienen es que desde la etapa de proeritroblasto ya el glóbulo rojo empieza a incorporar por fagocitosis el hierro para dar origen a la formación de hemoglobina, cuestión que se mantiene hasta la etapa de reticulocito, y el reticulocito va a ser el que llegue desde la médula ósea a circulación para en un par de días dar origen a lo que es el glóbulo rojo maduro, ¿sí? Para esto se necesitan distintas sustancias. La eritropoyetina, que ya habíamos nombrado, es un factor muy importante y es una hormona que, ante una disminución en la presión parcial de oxígeno en la sangre, como puede ocurrir en una situación de altitud elevada o una situación de hemólisis, estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos, los cuales van a ser los que transportan justamente al oxígeno a los tejidos. Es decir, que esta respuesta lo que hace en consecuencia es aumentar la presión parcial de oxígeno y el transporte de oxígeno a los tejidos, que va a dar la señal al riñón para que suspenda la formación de eritropoyetina, es decir, que tenemos un loop de retroalimentación negativa. Una vez que se oxigenan los tejidos, se reduce la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina se forma en un 80% en los riñones y un 20% en otros tejidos, principalmente a nivel del hígado. Y el HIF1 es el factor de transcripción principalmente que se ocupa de que se sintetice eritropoyetina a nivel renal, y es un factor de transcripción que está también involucrado en gran cantidad de respuestas celulares y tisulares a la hipoxia, ¿sí? O situaciones hipometabólicas. Particularmente para este caso, es uno de los principales mediadores que inducen la formación de eritropoyetina. Por otro lado, no solo la eritropoyetina es necesaria, como habíamos dicho, sino también el aporte por la dieta de ácido fólico y vitamina B12. La vitamina B12, como ya habíamos visto en el sistema digestivo, requiere de la producción de factor intrínseco en el estómago, el cual se va a unir a la vitamina B12 y va a facilitar la reabsorción a nivel del intestino delgado, particularmente en el ilion, mediante transportadores. Estos transportadores van a hacer entonces ingresar a circulación el ácido fólico y la vitamina B12, que van a ir a depositarse en el hígado. De estos depósitos en el hígado, toda vez que sea necesario, van a ir removiéndose los depósitos y llegando a través de circulación a la médula ósea para estimular la síntesis de ADN, que es donde participan ambos componentes para lograr la maduración de eritroblasto a los reticulocitos principalmente. Toda vez que ocurra un inconveniente en el aporte por la dieta de ácido fólico o vitamina B12, o que tampoco se forme suficiente factor intrínseco que permita su absorción, vamos a tener una incorrecta formación de eritrocitos maduros, volcándose a circulación principalmente eritroblastos.
También el hierro es una molécula muy necesaria, justamente porque conforma o forma parte de la hemoglobina. Recordemos algunas cuestiones que ustedes ya deben haber visto en bioquímica, pero la molécula de hemoglobina está formado por 4 anillos de protoporfirina que contienen en su interior una molécula de hierro, ¿sí? Y estos están asociados a 4 proteínas, que son las globinas, ¿sí? De distintas conformaciones, alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Que van a terminar dando origen a lo que es la molécula de hemoglobina, que puede transportar 4 moléculas de oxígeno, es decir, 8 oxígenos ionizados, aunque nunca se transporta como tal, ¿sí? Entonces el oxígeno tiene una alta afinidad por la hemoglobina, entonces toda vez que llegue a circulación se va a unir al glóbulo rojo este oxígeno, ¿sí? Como ya hemos visto en sistema respiratorio, y lo que va a ocurrir es justamente que el eritrocito, ya vamos a ver, cuando cumple su ciclo de vida, hay distintos mecanismos por los cuales se van a recuperar sus componentes, ya sea los componentes de lo que conforman el hemo y también a las globinas, para hacer un reciclado de estas sustancias, y el hierro, que viene como aporte también de la dieta, pueda ser recuperado porque nosotros normalmente mantenemos una gran cantidad de glóbulos rojos en sangre, y estos se renuevan cada 3 meses. Entonces 3 o 4 meses, aproximadamente 120 días, es lo que dura en circulación un glóbulo rojo, y ese tiempo medio de 120 días va a estar determinado por cambios, ¿sí? Principalmente ocurridos en las proteínas de membrana del glóbulo rojo, y que van a determinar su flexibilidad, y entonces cuando pasen por órganos que sirven como filtros, como pueden ser el vaso, ¿sí? Donde al atravesar la pulpa deben este glóbulo rojo cambiar de forma y atravesar por espacios que son casi la mitad de su tamaño. Aquellos glóbulos rojos que logran atravesar esta pulpa esplénica, bueno, seguirán a través de los senos y volverán a circulación, mientras que aquellos que no lo logran hacer son degradados, ¿sí? Y son sus productos reciclados, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera, a fin de también revisar y recordar algunos mecanismos que han visto en bioquímica. Particularmente, toda vez que tengamos una situación en la cual hay una alteración de este microambiente que nombrábamos recién, vamos a tener una alteración en la formación de los distintos linajes celulares. Particularmente, un problema que es bastante frecuente de observar son la aparición de los síndromes anémicos. El síndrome anémico se caracteriza por la disminución de glóbulos rojos y por tanto de hemoglobina en sangre, ¿sí? Y como pueden ver aquí, distintos problemas pueden ir originando distintos tipos de anemia, ¿sí? El síndrome anémico como tal puede entonces tener distintas características en base a esto, y por ejemplo el déficit o carencia de ácido fólico y vitamina B12 determinarán la ocurrencia, ¿sí? De una anemia de tipo megaloblástica, porque el proeritroblasto no puede continuar con su maduración hasta el eritrocito maduro, y entonces los proeritroblastos son los que empiezan a ser volcados a circulación, entonces aparecen algunos glóbulos rojos que no son habituales de ver, ¿sí? Por ejemplo, para el caso donde haya un defecto en la formación de la hemoglobina, ya sea genético o por carencia de hierro, que es muy frecuente, principalmente en dietas que son con bajo consumo de carnes, o también por déficit en el aporte, como puede ser una persona desnutrida. Los eritroblastos no conformarán glóbulos rojos maduros adecuadamente, porque les va a faltar justamente hemoglobina. Entonces estos glóbulos rojos son más chiquitos y son más pálidos que lo normal, por lo cual se origina, o lo que puede verse en sangre, es un tipo de anemia denominada microcítica hipocrónica, ¿sí? Y así todas las distintas patologías que pueden afectar el glóbulo rojo, desde la
el origen o la célula precursora eritrocitaria de la célula madre hasta lo que ocurre en el eritrocito en sangre o en circulación, puede producir distintos tipos de anemia, ¿sí? Que todos podrían englobarse dentro de lo que es un síndrome anémico, pero que pueden diferenciarse entre sí por principalmente un análisis de sangre, ¿sí? En cuanto a la formación de los leucocitos, lo que tenemos que decir es que dentro de estos linajes que habíamos dicho de los mielocitos y de los linfocitos, vamos a tener la formación primero de estos o promielocitos, ¿sí? Que provienen de los mieloblastos, que dará origen a los megacariocitos, que darán posteriormente lugar a la formación de plaquetas, o también la formación y origen de los distintos granulocitos, ¿sí? Dentro de los granulocitos hay que tener en cuenta la formación o la importancia de el linaje de los neutrófilos, ¿sí? Todas estas células, recordemos que se van a formar en la médula ósea y que son un importante reservorio, ¿sí? Celular para situaciones donde son requeridas estas células. Particularmente, recordemos que estas células actúan en la defensa innata de nuestro cuerpo, entonces toda vez que haya una situación de infección o inflamación, la médula ósea va a aumentar la producción de estos linajes celulares y así, por ejemplo, particularmente para los neutrófilos, podemos encontrar este tipo de células, ¿sí? Que es el neutrófilo encallado, que es una forma inmadura de neutrófilos en circulación. Estas células van a aparecer en mayor proporción en sangre, teniendo en cuenta su relación con el neutrófilo maduro, que sí está segmentado su núcleo, porque en la medida que aumenta el requerimiento de neutrófilos, principalmente durante infecciones bacterianas, se produce un volcado a circulación de formas inmaduras, ¿sí? Entonces, toda vez que haya una neutrofilia, ¿sí? Es decir, un aumento del recuento de neutrófilos y haya aparición de neutrófilos encallados, lo que está significando justamente es que hay una hiperproducción de células a nivel de la médula ósea como respuesta a, en este caso, una infección bacteriana. Hay otros linajes, como sabemos, granulocitos también, que son los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos, sí, también tienen la etapa de mielocito eosinófilo, el metamielocito eosinófilo, y luego el eosinófilo maduro, que es el que se vuelca a circulación, al igual que los basófilos, ¿sí? Que van a dar origen a, también por los mismos pasos, ¿sí? El mielocito basófilo y la formación del basófilo polimorfonuclear o basófilo maduro, que justamente ambos tipos celulares participan en reacciones alérgicas y, bueno, por ejemplo, podemos ver también al eosinófilo involucrado en la defensa frente a parásitos y demás, ¿sí? Entonces, toda vez que haya un reclutamiento, digamos, o un llamado a la acción de estas células de la inmunidad innata, bueno, la médula ósea se ocupará de producir un mayor volcado de estas células a circulación. Muy bien, por otro lado, dentro de estos linajes que estamos hablando, los mielocitos, recordar que a partir del promielocito también se dará origen a el linaje que terminará en los monocitos, ¿sí? Y estos monocitos que son volcados a circulación, una vez que llegan a los tejidos, ¿sí? Luego de unas 10 horas de estar en circulación, se diferencian a macrófagos, ¿sí? Estos macrófagos que se van a localizar en distintos tejidos cumplen la función de fagocitar distintas sustancias, ¿sí? Y cumplir el rol también de presentar los antígenos, ¿sí? de estas sustancias exógenas, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, lo que fuere, a otras células, ¿sí? Para determinar acciones frente a estos antígenos que se están presentando. En cuanto a los linfocitos, recordar que a partir de los linfoblastos entonces y la presencia principalmente de interleuquina 7, en médula ósea y en el timo se originarán los linfocitos B y los T,
mientras que en los órganos linfáticos secundarios se diferenciarán estos linfocitos T a los distintos linajes, ¿sí? Células, linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos, linfocitos T memoria, como si también el linfocito B se diferenciará a célula plasmática y linfocito B memoria. Muy bien, dentro de este ciclo de vida de todas las células, en general uno tiene que decir que dentro de lo que es la hemocatéresis, que es el proceso de muerte y degradación de distintos tipos celulares, va a ocurrir principalmente en el hígado y en el vaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la presencia del sistema retículo endotelial y que es donde se van a fagocitar justamente los distintos componentes de estas células. Sin embargo, muchas de estas células, como cumplen su acción en distintos tejidos periféricos, tienen ciclos de vida mucho más cortos y van a sufrir procesos de apoptosis una vez que hayan cumplido con su acción o su rol. ¿Sí? Muchas veces los leucocitos cumplen su acción defendiendo a nuestro organismo y mueren en el sitio de acción. ¿Sí? Entonces, dentro de los tipos celulares, uno podría decir que los granulocitos y monocitos tienen una vida media de horas, ¿sí? Que están en una concentración en circulación de alrededor de los miles, ¿sí? Miles de células. Recordemos que el valor normal de los granulocitos, monocitos, es decir, de los leucocitos, es de 6.000 a 9.000. ¿Sí? Para estos granulocitos y monocitos y demás, recordar la particularidad que comenté anteriormente de los monocitos, que aproximadamente luego de 10 o 12 horas de estar circulando, ¿sí? No tienen que cumplir ningún rol dentro de la sangre, van a migrar a los tejidos donde se van a diferenciar a macrófagos. Y ahí van a cumplir su acción dentro de los distintos tejidos. También las plaquetas que circulan en sangre en una concentración de alrededor de cientos de miles, tienen su acción con una vida media de 10 días, y esto es importante tener en cuenta por alguna cuestión que ya habíamos comentado, el uso de ciertos fármacos, ¿sí? Que son antiagregantes plaquetarios y que tienen, como puede ser el ácido acetilsalicílico, entonces como consecuencia una vida media de acción de estos fármacos de 7 a 10 días, justamente porque es lo que demora en renovarse todas las plaquetas que están en circulación. En cuanto a los eritrocitos, tienen una vida media mucho más larga, de 120 días, como habíamos dicho, y están en una concentración de millones en circulación, mientras que los linfocitos, que también tienen una concentración de miles, tienen la particularidad de que pueden estar días, años o décadas, ¿sí? De manera quiescente, ¿sí? Y esperando al nuevo contacto con un patógeno para ser reactivados. En este caso de lo que estamos hablando son de los linfocitos de tipo memoria, ¿sí? Que son los que tienen la vida media más larga, mientras que, por ejemplo, los linfocitos natural killer o los linfocitos T citotóxicos tienen acción mucho más corta porque actúan frente al patógeno cuando se encuentran con él, ¿sí? Y en la mayoría de los casos mueren en el sitio de acción. ¿Qué pasa con la destrucción de los eritrocitos, que es la célula que en concentración se encuentra más elevada en nuestra sangre y por tanto es importante que no se pierdan sus componentes, ¿sí? Principalmente porque muchos de ellos son limitantes para la formación de nuevas células? Para este caso, lo que puede ocurrir con el hierro, y también porque si uno habla de la gran cantidad de volumen de glóbulos rojos que tenemos en circulación, tampoco es despreciable la pérdida de proteínas si toda vez que se eliminara un glóbulo rojo se excretaran o se eliminaran los compuestos que de ellos se desprenden, ¿sí? Entonces, dentro de este ciclo de vida que habíamos visto que dura aproximadamente unos 120 días, el glóbulo rojo va a llegar a los órganos que actúan principalmente como filtro, que será el vaso o el hígado, y en ellos se producirá la muerte y fagocitosis de estos glóbulos rojos, ¿sí? Una vez que son fagocitados, bueno, la globina será degradada a aminoácidos y esos aminoácidos serán reabsorbidos para ser reutilizados en la formación de nuevas proteínas, mientras que lo que ocurre con el hemo es que es degradado a biliverdina, ¿sí?
y a partir de ahí se conforma la bilirrubina. Esta bilirrubina irá por circulación hasta el hígado para ser conjugada, ¿sí? Y a partir de ahí llegar al intestino, conformando la estercobilina, ¿sí? Una vez que es capturada y transformada justamente por las bacterias del intestino para ser eliminada por las heces, mientras que también como urobilinógeno puede llegar a circulación y ser filtrado en los riñones, dando lugar a la urobilina, y esta urobilina será también lo que da la coloración de la orina. Por el lado del hierro, que es lo que es importante recuperar, porque para el caso de la biliverdina y demás, terminan siendo excretados principalmente. Para el caso del hierro, no ocurre así. El hierro se vuelca a circulación y es tomado por una proteína, la transferrina, que lo va a llevar hasta los sitios de acumulación, ¿sí? Principalmente el hígado, donde se va a acumular como ferritina y hemosiderina, ¿sí? Dentro de estos que van a ser los depósitos principales de hierro que tiene nuestro organismo y a los cuales se le echa mano si es necesario formar mayor cantidad de glóbulos rojos o también si por algún motivo disminuye el aporte de hierro en la dieta. Y ese hierro será movilizado entonces desde estos depósitos hepáticos para también, por medio de la asociación a la transferrina, llegar hasta los lugares donde es necesario para la conformación de nuevas moléculas de hemoglobina, particularmente la médula ósea. Ahí se va a conjugar a partir de ser incorporado a los proeritroblastos, ¿sí? Y también a las distintas formas que vienen a continuación de la maduración de los glóbulos rojos. Y ese hierro se va a unir a la hemoglobina, ¿sí? Y en presencia de vitamina B12 y eritropoyetina dará origen a los glóbulos rojos nuevos que volverán a la circulación, ¿sí? Entonces, esto sería todo el ciclo de destrucción, ¿sí? Y de reciclado de los componentes del glóbulo rojo para justamente recuperar todos los elementos que son necesarios para nueva formación de glóbulos rojos y otras componentes celulares. Entonces, lo que hemos visto en esta charla, para terminar de hacer un rememoramiento únicamente, hemos visto cuáles son los tejidos hematopoyéticos a lo largo de la vida, los factores necesarios para la correcta formación y maduración de los linajes celulares, aquellas características que permiten la formación de la hemoglobina y el eritrocito, las etapas de formación de los glóbulos blancos también. Hemos visto los conceptos de hemocatéresis y los tiempos de vida media de los distintos linajes celulares, además de haber conversado sobre el reciclaje de componentes durante la eritrocatéresis a fin de recuperarlos y poder reutilizarlos. Muy bien, eso sería todo. La bibliografía de cabecera para esta charla ha sido el libro de Fisiología Médica de Guyton y el de Fisiología Humana de Silverton. Hasta la próxima.